Buenos días, mi nombre es Diego Alejandro Laino Flores y bueno, yo les vengo a explicar la parte de Top Secret Archivo Especial. Este capítulo nos habla de Solidaridad, que era un grupo que tenía facciones separadas, los cuales se preparaban para chantajear a las autoridades planteando diversas exigencias de naturaleza política. Solidaridad alcanzó enormes logros donde incluso el Papa desde el Vaticano les prometió moderación. Este grupo, con sus elementos extremistas, lanzaron una violenta campaña contra el régimen polaco, haciendo una huelga general, aunque al final esta no se llevó a cabo debido a un chantaje emocional que que le hicieron a uno de los cabecillas del grupo, el cual era Wałęsa. La Unión Soviética sufrió un gran deterioro en el comunismo y el Papa mismo decía que había ausencia de la verdad en la sociedad comunista. Así que los soviéticos invadieron a Afganistán y por esa razón Solidaridad quería hacer una huelga general en Polonia, porque además de eso, Polonia era el estado comunista más vulnerable en toda Europa. A este grupo de Solidaridad estaban juntos los judíos, ateos y muchos comunistas. No todos los miembros eran católicos y todos ellos buscaban algo en común, que era el poder expresarse respecto a sus vidas y a sus convicciones, que al final resultó ser efectivo porque el Partido Comunista Polaco se quebró, desapareció. Estados Unidos tenía un compromiso absoluto con Solidaridad desde un principio, ya que les ayudó de manera material bajo la supervisión de la CIA, aunque este grupo resultó tener planes entre la dicha de haberse cumplido y con los objetivos planteados, corriendo con la posibilidad de que Wałęsa, que era el cabecilla de este grupo, corría con el peligro constante de ser asesinado. Trabajadores unidos. Aquí tanto Ronald Reagan como el Papa sufrieron serias complicaciones derivadas a sus heridas. El Papa y Reagan siempre conversaban con sus colaboradores más escépticos, como si los comunistas ya hubieran perdido la batalla en Polonia. El 6 de septiembre, Juan Pablo II le dijo a un grupo de peregrinos en el Castel que el derecho de nuestra nación a la independencia es una sola condición para la paz mundial. La declaración del Papa se produjo en momentos que la Solidaridad inauguraba su primer Congreso Nacional. Aquí Lech Wałęsa, con bastante tacto, urgió cautela y respeto por el Estado. Advirtió que esta solidaridad estaba subestimada seriamente con el gobierno y que el sindicato se había vuelto demasiado confiado. El movimiento sindical hizo un llamado a otros trabajadores de Europa Oriental para que organizaran sus propios sindicatos. Estos sindicatos tenían que ser independientes, inspirándose en la solidaridad. Las huelgas en Polonia estaban provocando situaciones de escasez en todo el bloque oriental. Como respuesta, las uniones soviéticas iniciaron un gran ejército naval y militar de 9 días en el Báltico y alrededor de Polonia, con 6 jueces de guerra y más de 1000 soldados. Aquí el Congreso de Solidaridad había reelegido de tal manera a Danesa como sindicato con un solo 55% de votación, pues los elementos más radicales del movimiento sindical estaban adoptando una orientación cada vez más audaz. Estos no disimulaban su deseo de quitarle el control de la deterioridad económica polaca a los comunistas, pues también querían suplantar el partido como fuerza principal en el gobierno. Aquí también hubo una gran probabilidad de que se adoptara algún tipo de medida energética, quizás la imposición de la ley marcial, que era una hipótesis real de Washington y Roma. Sin embargo, en las fábricas y las calles de Polonia, donde la solidaridad todavía
se sintió bastante confiada como para seguir haciendo gala de fuerza política, pues la gente no manifestaba mucho temor. Cabe aportar que a comienzos de agosto, mediante una compleja serie de indicios y señales, el coronel Rizard reveló a sus contactos norteamericanos los planes para la declaración y aplicación de la ley marcial. ¿Por qué esto? Pues acá había una gran serie de documentos que incluían folletos impresos en Moscú, en polaco, en los que se ordenaba a los ciudadanos conservar la calma y se enunciaba la lista de reglamentos que regiría bajo el régimen militar. También Washington transmitió al Papa una gran información de Kundlinski. Aquí visitantes de Wojtyła también se sorprendieron al escalar su punto de vista sobre la probabilidad de una invasión soviética. Se mostraba mucho menos imitado que los obispos polacos. Según Geremek, el Papa dijo que se debe considerar como una posibilidad y se tiene que hacer todo lo que se pueda para liberar a Polonia de una intervención semejante, pero también se puede limitar al actuar de acuerdo con un sentimiento. La amenaza soviética agregó a Wojtyła que no se debía conducir al abandono de los logros o los principios básicos de la solidaridad. Los obispos polacos se referían constantemente a los límites y a los linderos de las exigencias de dignidad y de derechos que fundamentaban los trabajadores, según había observado Geremek. Ya para terminar, la Surecki buscó desesperadamente la ayuda de una iglesia para que convenciera que la solidaridad y respaldar una ley se prohibía, ya que otorgaba poderes de emergencia. Aquí hubieron huelgas durante el invierno y en lugar de ello se criticó el proyecto de la ley en una carta que envió el Parlamento, advirtiendo que causaría conmoción con esta carta, pues aseguró Jaruzelski sin mucha convicción que para que no pudieran hacer nada sería el prima. De hecho, el Papa había dicho a los obispos polacos que no apoyaría ninguna medida que revocara la estipulación básica de los decretos de 1980, que estaba la solidaridad y el gobierno. El derecho a la huelga parecía estar diciendo que Wojtyła era parte de la libertad y dignidad esencial, pues acá estaban los trabajadores, aunque tenían una responsabilidad de mayor innovación contra el interés nacional.